En 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, anunció una política que cambiaría para siempre las Américas, conocida como la Doctrina Monroe. Su lema era América para los americanos. A primera vista, sonaba como una declaración audaz contra el colonialismo europeo. Decía, en esencia, Europa, mantén tus manos fuera de nuestro hemisferio. Parecía un acto de solidaridad, una promesa de que las nuevas naciones independientes de América Latina podrían forjar su propio destino sin la interferencia de las viejas potencias imperiales. Pero, ¿fue realmente así? Acompáñenme en este viaje a través de 2 siglos de historia para descubrir la verdadera cara de la doctrina Monroe y cómo una promesa de protección se convirtió en una herramienta de dominación. Para entender la doctrina Monroe, debemos retroceder a principios del siglo XIX. El continente americano estaba en plena efervescencia. Liderados por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, muchos países latinoamericanos habían luchado y ganado su independencia de España y Portugal. Sin embargo, en Europa, la Santa Alianza, una coalición de monarquías conservadoras que incluía a Rusia, Prusia y Austria, consideraba restaurar el dominio español en el Nuevo Mundo. Esto alarmó tanto a las nuevas repúblicas americanas como a Gran Bretaña, a que tenía intereses comerciales en la región y no quería que España recuperara su monopolio. Estados Unidos, aunque todavía una nación joven y militarmente débil, también vio una amenaza en la posible recolonización europea de sus vecinos del sur. Fue en este contexto que el presidente Monroe, en su discurso anual al Congreso, articuló los famosos 3 principios de su doctrina. Primero, ninguna futura colonización europea en las Américas. Segundo, Estados Unidos se opondría a cualquier intento de una potencia europea de intervenir en los asuntos de las naciones del hemisferio. Y tercero, a cambio, Estados Unidos prometía no interferir en los asuntos internos de Europa ni en sus colonias existentes. En papel, sonaba justo y equilibrado, pero la realidad es que Estados Unidos en 1823 no tenía el poder naval para hacer cumplir esta doctrina. Durante gran parte del siglo XIX fue la Marina Real Británica la que por sus propios intereses mantuvo a raya a otras potencias europeas. La doctrina era en ese momento más una declaración de intenciones que una política efectiva. El verdadero giro ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX. Estados Unidos había crecido exponencialmente en poder económico y militar. La guerra hispano-estadounidense de 1898 marcó un punto de inflexión. Estados Unidos derrotó a España y tomó el control de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De repente, Estados Unidos no era solo un observador, sino un actor imperial en la región. La doctrina Monroe comenzó a ser reinterpretada. Ya no se trataba solo de proteger a América Latina de Europa, sino de afirmar el derecho de Estados Unidos a intervenir en la región para proteger sus propios intereses, a menudo definidos en términos económicos y estratégicos. Este cambio de rumbo se consolidó con el famoso corolario Roosevelt en 1904. El presidente Theodore Roosevelt añadió un apéndice a la doctrina Monroe que fue, en esencia, una licencia para la intervención. El corolario afirmaba que si una nación latinoamericana o caribeña actuaba de manera incorrecta o era incapaz de mantener el orden y pagar sus deudas a Estados Unidos, tenía el derecho e incluso el deber de intervenir como una potencia policial internacional. Esta política se conoció como la política del Gran Gahochi, Ubigi, Ishiki,
Policy, resumida en el lema de Roosevelt, habla suavemente y lleva un gran garrote. Bajo esta justificación, Estados Unidos intervino militarmente en Cuba, Nicaragua, Haití, la República Dominicana y otros países, a menudo para proteger las inversiones de empresas estadounidenses o para instalar gobiernos favorables a Washington. Como Ira D. Espera, esta actitud no fue bien recibida en América Latina. Surgió una fuerte resistencia intelectual y diplomática. Uno de los ejemplos más notables fue la doctrina Dragon en 1902. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, propuso un principio fundamental en respuesta al bloqueo naval de Venezuela por parte de potencias europeas que querían cobrar deudas a la fuerza. La doctrina Drago establecía que ninguna potencia extranjera podía usar la fuerza armada contra una nación americana para cobrar deudas financieras. Era una defensa de la soberanía nacional contra la diplomacia de las cañoneras. Aunque no fue adoptada universalmente de inmediato, la doctrina Drago representó una voz de desafío latinoamericano, una afirmación de que la soberanía no podía ser violada por deudas. Fue un contrapunto directo al intervencionismo que defendía el corolario Roosevelt. A lo largo del siglo XX, la tensión entre la hegemonía estadounidense y la búsqueda de autonomía latinoamericana continuó. Durante la Guerra Fría, la doctrina Monroe se usó para justificar intervenciones contra gobiernos considerados comunistas o simplemente no alineados con los intereses de Washington. El golpe de Estado en Guatemala en 1954, que derrocó a Jacobo Arbenz, la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 y el apoyo a dictaduras militares en países como Chile, Argentina y Brasil, fueron todos, en cierto modo, herederos de la lógica intervencionista que había transformado la doctrina original. América para los americanos se había convertido en la práctica en América para los estadounidenses. Con el fin de la Guerra Fría, uno podría pensar que la doctrina Monroe perdería relevancia. Sin embargo, su espíritu persiste. A principios del siglo XXI, vimos un resurgimiento de la integración regional y la autonomía en América Latina, la creación de organizaciones como la UNASUR y la CELAC, que excluían a Estados Unidos y Canadá. Fue un intento claro de crear un espacio de diálogo y cooperación propiamente latinoamericano. El rechazo contundente al área de libre comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de 2005 en Mar del Plata, fue un momento simbólico de esta nueva afirmación regional. Líderes como Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez lideraron un bloque que dijo no a un acuerdo que consideraban perjudicial para sus economías y su soberanía. A pesar de estos avances, la sombra de la doctrina no se ha disipado. En años más recientes, altos funcionarios de Estados Unidos han vuelto a invocar explícitamente la doctrina Monroe para justificar su política hacia países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, las sanciones económicas. La presión diplomática y el apoyo a la oposición en estos países son vistos por muchos como una continuación de la vieja política intervencionista, adaptada al siglo XXI. La lucha por la soberanía y la autonomía en América Latina sigue siendo una realidad. La historia de la doctrina Monroe nos enseña una lección crucial en las palabras importan, pero las acciones y las relaciones de poder importan más. Una doctrina que nació con la promesa de proteger la independencia del hemisferio se convirtió en la justificación de su dominación. Hoy,
el debate continúa. ¿Puede existir una relación verdaderamente horizontal y de respeto mutuo entre Estados Unidos y América Latina? ¿O la inercia de 200 años de historia y la asimetría de poder hacen que la hegemonía sea inevitable? La historia de la doctrina Monroe, desde su concepción hasta su polémica evolución, nos ofrece un espejo en el que mirar las complejas y a menudo conflictivas relaciones interamericanas. Es una historia que no ha terminado de escribirse y cuyo próximo capítulo dependerá de la capacidad de las naciones de la región para forjar un futuro basado en la cooperación y el respeto soberano en lugar de la subordinación. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las encrucijadas de la historia y la geopolítica, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.